Pasó Esparza, queda la pelota para Gamarra, coloca al centro, salió el arquero, está. ¡Esa pelota! Apareció Jorge Morel tras el remate de Gamarra, salió el arquero, quedó a mitad de camino, Velázquez sacó ese remate, se desvía y en el rebote el volante Jorge Morel pone el primer grito de gol. Aquí en los defensores es para Guaraní, es para el aborigen, uno para el conjunto local, pero para Carabobo lo hizo Jorge Morel. Tiro libre para el equipo de Guaraní, siempre para Rodolfo. Gamarra colocó el centro del área, cabezazo por allí que se desvía por el camino, insiste por allí Morel, tocó esa pelota para Fidencio, segundo camino, ¡gol! Otra vez Morel, es tu noche, es tu día Morel. Jorge, el volante central, siempre bien ubicado, definió esa jugada tras el pase de Fidencio. Guaraní golpea cuando va terminando de a poco la primera etapa. El primero de Morel, el segundo de Morel, por ahora festejar. Guaraní piensa. Recupera esa pelota Velázquez, abre sobre la punta derecha para Roja, metió por el medio, va a sacar un hombre el remate, ¡golazo! Chicos de la casa, primero, segundo Morel, el tercero Bogarín, Guaraní y la Copa Libertadores. Tiro libre de esquina para Guaraní, viene la pelota al segundo palo, ¡gol! Dijo, esta pelota es mía, puedo meter al fondo. El cuarto para el equipo de Guaraní, bajó Velázquez e Imperiales con golpe de cabeza. El cuarto para el aborigen, golea Guaraní, gusta su fútbol aquí en el Defensores. Etapa segunda de la Copa Libertadores, cotejo de vuelta. Guaraní pasa a la siguiente etapa, el aborigen 4. Carabobo 0. Al seguirte, hoy te aclaman con fervor. Esa zona, gana el hombre del equipo de Guaraní, se mete Gamarra. Se metió por el medio, el balón fue de Benítez, se deja para Gamarra, busca el quinto, encuentra, Guaraní golea, a cerrarlo clasificó el aborigen, pero también colabora Rodolfo. Guaraní 5, Carabobo 0. Con el diamante que en su temple, su escudo. Sexto camino, gol. ¡Gol!
el chico. Hace rato venía buscando su gol. Desde que ingresó. Ahora sí. Solito. Empuja esa pelota. El sexto para Guaraní. Golea en su casa. Clasifica. Gana. Gusta. Golea. Clasifica Guaraní. Luis Neri para Marín. Se manda al fondo. El sexto para el aborigen. El equipo de Saja. Guaraní 6. Carabobo 0. Ha de brillar. Darío Martín Ibarra. Y son goles que le terminan sirviendo más al que convierte que al propio equipo, principalmente para Marín. Es un chico que arrancó bien el campeonato anterior, pero se fue apagando en el epílogo del año. Y aquí aparece, viene de ser figura en la goleada 6-2 contra Soldamérica, y en este segundo tiempo me parece un gol que le puede reconfortar al jugador. Anímicamente le puede servir para